Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en un territorio que a menudo nos deja perplejos, un enigma que resuena en las mentes de muchos y nos hace preguntarnos, ¿qué diablos pasó con aquel proyecto publicitario que prometía ser una auténtica revolución, un antes y un después, pero que, de forma sorpresiva y sin una sola advertencia, se desvaneció en el aire? Y cuando digo desapareció me refiero a una cancelación abrupta, a ese silencio sepulcral que irrumpió tras un anuncio cargado de expectativas desbordantes. Para ilustrar esta fascinante y, en ocasiones, desconcertante realidad que rodea el universo de las campañas publicitarias y el deslumbrante mundo del estrellato, pondremos el foco en un nombre que evoca carisma y talento a raudales, Demet Özdemir. Sí, esa aclamada actriz turca que ha sabido conquistar innumerables corazones con su magnetismo y sus interpretaciones inolvidables. Si aún no forma parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción, porque en este canal desgranamos todos los secretos, las noticias más jugosas y los entresijos del espectáculo que nadie más se atreve a revelar. Imaginen la escena, se anuncia con bombos y platillos, con una fanfarria digna de un evento de magnitud global, una colaboración que reúne a una de las estrellas más radiantes del firmamento actual, nada menos que Demet Özdemir, con una marca de renombre. De esas que todos reconocemos, que forman parte de nuestro día a día. Las expectativas se disparan hasta alturas estratosféricas. Las redes sociales explotan en un torrente de comentarios, la prensa se sumerge en un mar de especulaciones, y los fans, en particular los devotos seguidores de Demet, se preparan con ilusión para verla deslumbrar en una faceta completamente nueva y fresca. Es posible que se filtren algunas imágenes preliminares, se rumoree sobre el concepto creativo que se está gestando, se hable de cifras millonarias que respaldan la inversión. Todo, absolutamente todo, apunta a que será una campaña que marcará tendencia, que se erigirá como un referente indiscutible en el panorama publicitario. Y de repente, ¡zas! Un silencio ominoso. Un vacío palpable. La campaña que prometía tanto nunca llega a ver la luz. No hay lanzamiento oficial, no se publican imágenes promocionales, no hay rastro de publicidad en televisión o en Internet. Simplemente el proyecto se esfuma, se desintegra, como si jamás hubiera existido, como si fuera una ilusión fugaz. Y es precisamente en este punto donde nuestra intriga se desata con fuerza, ¿qué se esconde tras estas cancelaciones repentinas y misteriosas? ¿Cuáles son los motivos, a menudo ocultos, que llevan a que tanto esfuerzo, una inversión desmesurada y una expectativa colectiva monumental se desvanezcan en la nada? En el caso específico de Demet Özdemir, este tipo de situaciones, aunque es crucial reconocer que no son exclusivas de su trayectoria, sí que generan un interés especial y magnified precisamente por su inmensa popularidad y su sólida trayectoria en la industria del entretenimiento. Cuando una figura de su calibre, una celebridad que ha alcanzado un estatus icónico, se ve envuelta en un escenario de este tipo, las preguntas se multiplican exponencialmente, generando un debate público y especulaciones sin fin. ¿Fue un desacuerdo creativo insalvable que paralizó el proyecto? ¿Problemas contractuales tan graves que resultaron imposibles de resolver? Quizás algún escándalo inesperado, una controversia surgida de la noche a la mañana, que obligó a retirar la campaña de forma inmediata para salvaguardar la imagen tanto de la marca como de la actriz. O tal vez, y esto es un factor que con frecuencia pasamos por alto o subestimamos, una simple y fría decisión estratégica de la marca que por razones internas ajenas a la figura de Demet, decidió cambiar radicalmente de rumbo, a pesar de que el proyecto ya estuviera considerablemente avanzado. Las campañas publicitarias son un ecosistema increíblemente complejo y multifacético, y detrás de cada una de ellas se esconde un equipo humano enorme y dedicado, mentes creativas brillantes, productores incansables, publicistas astutos, y por supuesto, los talentos que prestan su rostro, su voz y su imagen para promocionar un producto o servicio. Cuando hablamos de una celebridad del calibre de Demet Özdemir, la inversión económica se dispara de manera exponencial, y por ende, los riesgos asociados a cualquier imprevisto o error también se magnifican. Por esta razón, las marcas se mueven con una cautela extrema, casi quirúrgica. Un desliz mínimo, una polémica inesperada, un cambio drástico en la percepción pública de la celebridad, o incluso una alteración en las tendencias del mercado que haga que el producto pierda relevancia, pueden ser suficientes motivos para que un proyecto, por muy avanzado que se encuentre, sea archivado indefinidamente. Piensen en la ingente cantidad de variables interdependientes que intervienen en la gestación y ejecución de una campaña de esta magnitud.
Por ejemplo, imaginemos que el proyecto publicitario de The Method de Mir estaba diseñado para promocionar una nueva línea de cosméticos de alta gama. Si justo antes del lanzamiento previsto, o durante las fases finales de producción y postproducción, surgiera alguna noticia negativa relacionada con la marca, ya sea sobre la procedencia de sus ingredientes, sus prácticas éticas en la manufactura, o incluso si la marca se viera envuelta en una crisis de reputación a nivel global, la marca podría tomar la drástica decisión de cancelar la campaña para evitar a toda costa asociarse con algo controvertido o perjudicial para su imagen. Y no solo eso, es importante considerar que Demet, como figura pública de renombre, probablemente tendría cláusulas contractuales muy específicas que la protegerían ante este tipo de situaciones adversas, o incluso, la propia actriz, movida por principios personales o éticos, podría decidir retirarse del proyecto si la situación la incomodara o la pusiera en una posición difícil. Otra posibilidad, que a menudo resulta profundamente frustrante para los fans y seguidores de la estrella, es un cambio radical y abrupto en la estrategia de marketing de la marca. Las empresas invierten sumas astronómicas de dinero en publicidad, y estas inversiones están intrínsecamente ligadas a análisis de mercado exhaustivos, proyecciones de ventas meticulosas y objetivos a largo plazo. Si por alguna razón imprevista o un giro estratégico, la marca decide que el producto en cuestión ya no se alinea con su visión futura, o que van a redirigir sus esfuerzos hacia un segmento de mercado completamente diferente, o incluso que van a lanzar un producto sustituto o de una línea completamente nueva, es perfectamente plausible que decidan dar marcha atrás a campañas que ya estaban en marcha. Es fundamental entender que esto no siempre tiene que ver directamente con la celebridad protagonista, en muchas ocasiones, se trata simplemente de una reestructuración interna de la marca, una optimización de recursos o una respuesta a las dinámicas del mercado. Los problemas contractuales representan también un terreno minado, un área de alta complejidad y riesgo. A veces los acuerdos rubricados entre la marca y el representante de la celebridad pueden contener cláusulas sumamente específicas y detalladas que regulan los entregables esperados, la exclusividad de la imagen, o incluso los derechos de explotación futura de la imagen de la estrella. Un malentendido, un incumplimiento inadvertido o deliberado de alguna de estas cláusulas por cualquiera de las partes, ya sea la marca o el representante de la celebridad, puede desencadenar la cancelación inmediata del contrato y, por extensión, del proyecto publicitario en su conjunto. Y en el intrincado mundo del espectáculo, los contratos son documentos de una complejidad asombrosa, detallados hasta el último punto y coma, y cualquier desvío puede tener consecuencias significativas. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar los imprevistos de la vida, esos giros del destino que a veces juegan malas pasadas y alteran radicalmente los planes. Un problema de salud repentino de la actriz, aunque no llegue a ser de gravedad extrema, podría impedirle cumplir con las fechas de rodaje establecidas o con las apariciones promocionales requeridas para la campaña. O quizás un cambio significativo en su vida personal, que si bien no constituye un escándalo público mayúsculo, sí que genera un debate intenso en la esfera pública, llevando a la marca a considerar que el momento no es el más propicio para lanzar la campaña y arriesgarse a una asociación controvertida. La imagen pública de una celebridad es un activo extremadamente delicado y valioso, y las marcas son plenamente conscientes de esta fragilidad. Cuando una campaña publicitaria se cancela, especialmente una que involucra a una figura tan mediática y con un alcance tan amplio como The Method de Mir, es una práctica común y casi norma que rara vez se ofrezca una explicación detallada y exhaustiva. El silencio estratégico es, a menudo, la táctica preferida. Esto, por supuesto, alimenta las llamas de la especulación. Los fans, los medios de comunicación, la audiencia en general, todos ansiamos conocer la verdad de lo sucedido. Y es precisamente en este vacío de información donde proliferan los rumores, las teorías conspirativas descabelladas y las medias verdades que circulan sin control. A veces las explicaciones oficiales que se brindan son deliberadamente genéricas, como motivos de producción o ajustes estratégicos internos, sin ahondar en los detalles que realmente nos permitirían alcanzar esa comprensión que tanto buscamos y necesitamos. Es de vital importancia recordar que en este tipo de escenarios, no siempre existe un villano o un culpable claramente definido. Las decisiones empresariales, especialmente en el dinámico y competitivo mundo del marketing y la publicidad, suelen ser el resultado de una compleja interacción de múltiples factores, de análisis exhaustivos y de una cuidadosa ponderación de riesgos y beneficios. Lo que para el público puede parecer una cancelación arbitraria o sin sentido,
desde la perspectiva de la marca puede representar una decisión prudente y racional para mitigar riesgos financieros o para optimizar la asignación de recursos. El caso de Demet Özdemir, al igual que tantos otros que involucran a celebridades de su talla, nos recuerda de manera contundente que el mundo del espectáculo es un terreno efímero y sumamente volátil. Las oportunidades pueden surgir con una rapidez vertiginosa y desaparecer con la misma celeridad. Y detrás de cada campaña publicitaria que alcanza el éxito rotundo, existen innumerables otras que por una u otra razón, por innumerables obstáculos y complejidades, nunca llegan a ver la luz del día. Y es precisamente esta capa de incertidumbre, este halo de misterio, lo que a menudo hace que el mundo del marketing y la publicidad sea tan fascinante y adictivo, ¿no creen? Estamos constantemente expectantes, deseosos de saber qué ocurrirá a continuación, qué nuevo proyecto se anunciará, qué estrella protagonizará la próxima gran campaña que cautivará al mundo. Para Demet Özdemir, una actriz que ha demostrado su versatilidad y su talento excepcional en una amplia gama de proyectos, una cancelación de este tipo, aunque pueda ser inherentemente frustrante a nivel profesional y personal, también puede ser interpretada como una oportunidad para redirigir sus energías y su enfoque hacia otros proyectos que quizás sean aún más prometedores y alineados con sus aspiraciones. Las cancelaciones, a pesar de su naturaleza negativa, también pueden ser un punto de inflexión crucial, un momento para reevaluar el camino recorrido y seguir adelante con una fuerza renovada y una visión más clara. La industria publicitaria se encuentra en un estado de constante evolución e innovación, y las marcas buscan incansablemente las formas más efectivas y creativas de conectar con su público objetivo. A veces este proceso implica la toma de decisiones difíciles y, para el público en general, inesperadas. La transparencia en estos casos, sin duda alguna, sería un gesto muy valorado por los fans y la audiencia, pero lamentablemente por razones legales, comerciales y estratégicas, esta transparencia es a menudo limitada o inexistente. En resumen, cuando un proyecto publicitario de una estrella de la talla de Demet Özdemir se cancela de manera abrupta y sin previo aviso, las razones subyacentes pueden ser tan variadas y complejas como los propios mecanismos de la industria. Desde desacuerdos contractuales y problemas logísticos de producción, hasta cambios estratégicos fundamentales en la visión de la marca o imprevistos de última hora que alteran el curso de los acontecimientos. Lo que queda para nosotros como espectadores atentos y analistas del mundo del espectáculo, es esa intrigante pregunta del por qué. Y aunque es probable que nunca lleguemos a tener la respuesta completa y detallada, es precisamente este misterio el que nos mantiene pegados a las noticias, a las redes sociales, a la espera de la próxima revelación, del próximo secreto desvelado. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este pequeño y revelador viaje al complejo mundo de las cancelaciones publicitarias y los secretos que a menudo las envuelven. Ha sido un verdadero placer desgranar este fascinante tema con todos y cada uno de ustedes. Ahora, me encantaría escuchar su valiosa opinión. ¿Han sido testigos de alguna otra cancelación de proyecto publicitario que les haya llamado especialmente la atención? ¿Qué creen ustedes que son los motivos más comunes y recurrentes detrás de estas decisiones, a menudo enigmáticas? Les invito a que dejen sus comentarios y reflexiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas apasionantes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha intrigado tanto como a mí, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, que estarán repletos de misterios, secretos y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta profunda inmersión, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes del espectáculo.